Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta jornada. Ve, ilumine la noche del desprendimiento, que puedas dar a nuestro corazón la paz que viene de haber hecho lo que teníamos que hacer con las personas que amamos. Te pedimos, Señor, que en el Padre Nuestro aprendamos a pedirte desde el fondo del corazón, sobre todo en los momentos difíciles, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, sobre todo en nuestra historia, sabiendo, Señor, que tu voluntad nunca es para lastimarnos, nunca es para dañarnos. Ven, Señor, a nuestro corazón, dale fortaleza para seguir caminando en la noche del desprendimiento. Bien, la reflexión del día de hoy tiene un nombre un poco extraño, pero es, digamos, el ciclo litúrgico como nos encontramos. Ya el pasado domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey, que cerraba todo lo que era el año litúrgico y sobre todo manifestando a Cristo como aquel que reina en la historia y aquel que está más allá de la historia. Hoy te he puesto esta imagen extraña, un dibujo con 3 círculos, con el rostro divino de nuestro Señor. Esos 3 círculos hablarán de aquello que vamos conociendo de Él, 3 círculos agrandándose desde el centro de sus ojos hasta el entorno de su cabecita, y lo que significa también la aureola en forma de cruz que está en torno a su cabeza. Y bueno, ya desde ahora te comento que en realidad tú y yo en este momento estamos colaborando, escribiendo la posthistoria de nuestro Señor Jesucristo. Sé que la palabra es extraña y pues la reflexión nos dará la pauta para ubicar estos conceptos de misterio, porque Jesús está más allá del tiempo, Jesús está más allá de la historia, y aquel que es eterno quiso ingresar en el tiempo. Es 21 del Evangelio de San Lucas. Adelante, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. De lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y votos. Les digo, ahí llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no será destruida. Ellos le preguntaron,
Gracias, ya regresé aquí, perdonen. Retomo el texto del Evangelio. Gracias por estar aquí. Ya conecté del iPhone. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado, que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el texto del Evangelio nos presenta lo efímero que se vive en el tiempo, lo transitorio, lo inconsistente que se da aún en aquello que podamos nosotros ver con admiración. Y efectivamente, o sea, creo que tú y yo hemos sido testigos de cómo aquello que parecía que era permanente, pues en realidad era tan transitorio y tan fugaz como algo tan digamos, tan poco fuerte o tan poco realmente fortalecido. El Señor nos invita a que no confiemos en aquello que se queda solamente en el tiempo, por mucho que pudiera provocarnos orgullo, vanagloria, admiración. Está hablando obviamente del templo, pero ese templo va a ser destruido el año 70 y actualmente todavía no se ha reconstruido. Pero así como el templo que se veía tan magnificente, tan grande, tan imponente, tan trascendente, así todo lo que en el tiempo acontece también es efímero y es transitorio. Hablaremos un poquito de ello en la tarde. Ahorita quisiera hablar de la vida del Señor y adelante y hablar pues de estos tres círculos concéntricos que están en torno a lo que es la vida y la historia de Cristo. Aquí el elemento que se enfatiza en este capítulo 21 de San Lucas es que no nos dejemos engañar. Habrá gente que quiera engañarnos, habrá gente que afirme que el año 2000, de acuerdo a cualquier calendario que tú gustes y mandes, era el año conclusivo. Y así ese tipo de pitonizos o de personas que presagien lo que ha de venir, tienen que reelaborar sus teorías y sus hipótesis. Y lo peor de todo es que los engaños de este tipo de seductores o seductoras tiene tantos seguidores porque ellos sobre todo manejan un elemento que es fundamental, el miedo. Ellos manejan el miedo y dicen, esto ya está por acabarse. La única certeza que tenemos en torno a cuando se acabe la historia o cuando Cristo regrese es la incertidumbre. Esta es nuestra única certeza. Por eso hoy que el Señor habla acerca del fin, tenemos que hablar que Jesucristo es el principio y el fin, es el primero y el último, es el alfa y la omega. Esta expresión la conocemos de Apocalipsis 22:13. Y es bueno que ubiques que la alfa era la primera letra del alfabeto, porque es alfa, beta, gamma, delta y continúa el alfabeto griego. La primera es el alfa y la última es la omega, como si fuera la A y la Z para nosotros. Así en el alfabeto griego, que es el griego en el que se escribe el evangelio, el alfa y la omega, lo primero y lo último, el principio y el fin. O sea, es Cristo el que
engloba totalmente todos. Y sobre todo, bueno, tendríamos que hablar que incluso esa referencia al principio y al fin, al primero y al último, en realidad es la breve historia. Eso es lo que significa exposición sumaria. O esa palabra un tanto rara, su biografía más sucinta. Algo sucinto es algo breve, que por fuerza, bueno, esa historia que hemos conocido en la persona de Cristo, tiene que concluir precisamente ahí donde se inició. Sé que esto es un poco extraño lo que te estoy comentando, pero hagamos este ejercicio de hacer esos tres círculos concéntricos donde podemos nosotros poder detallar algo para conocer la persona de Cristo. Adelante, hablemos del primer círculo, que sería el de la historia. Digamos que el más pequeño de los círculos, hablando de los tres que van en expansión, el más pequeñito de los círculos, apenas perceptible en comparación con el segundo y con el tercer círculo, abarca la vida mortal de nuestro Señor Jesucristo. Digamos, poco más de 30 años. Ya hemos referido la dificultad para ubicar exactamente el momento del nacimiento, o sea, tenemos aproximaciones. Lo que no tenemos ninguna duda es en la fecha en que él muere, que es el 7 de abril del año 30, o en la fecha es el 14 de Nisan, porque eran los meses del pueblo judío. El día 14 del mes de Nisan con doble S es cuando en el año 30 el Señor muere. Entonces, con ese punto de referencia de la muerte de nuestro Señor o la crucifixión, o sea, cómo lo hemos visto, recupera los momentos que hemos reflexionado y hablamos, ¿te acuerdas de tres Pascuas que narra el Evangelio de San Juan? Y hablamos de cuando el Señor refiere a la destrucción del templo en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Ellos refieren 46 años llevamos reconstruyéndolo. Y si el templo se inició en el año 20 antes de Cristo, porque digamos esto queda datado de una historia, de ahí que hablemos posiblemente de que cuando el Señor inicia su vida pública son el año 27 después de Cristo. Y bueno, estamos hablando de posiblemente 30 años en la vida de nuestro Señor, un poco más. Bueno, el año 30 es cuando Él muere, pero ahorita no nos metemos en esto. Simple y sencillamente la vida mortal del Señor abarca 30, 33 años, o puede abarcar 34, 35. Recuerda que San Lucas es el que dice que cuando el Señor fue bautizado tenía unos 30 años. Unos 30 años. Maneja una aproximación, no algo totalmente fijo. Unos 30 años, yo tengo, pues a lo mejor dices unos 50 años o dices unos 60 años, quien me vea, y bueno, decir unos 50 o unos 60 es válido porque tengo 55 años en este momento. Entonces, hablar de eso, pero la vida de nuestro Señor en esos 30 o 33 o 36 o 37 años es el primer círculo, digamos, es la historia propiamente dicha, es lo que aconteció la noche santa en Belén. Claro, hay una prehistoria también de esa historia, que sería el momento de gestación, la vida prenatal bendita, la vida en el vientre materno, y bueno, el momento en que el Señor expira en el sacrificio de la cruz. Espero que ubiquemos este primer círculo en torno a, vamos a decirlo, desde su gestación y su nacimiento hasta el momento en que él muere. Pero hay un segundo círculo, adelante, por favor, que es el que ya se expande. A los 30 o 37 años que el Señor haya vivido, hay, digamos, una prehistoria que es el momento de la creación. Y hay una posthistoria que es cuando este mundo se termine, que es lo que le están preguntando al Señor. ¿Cuándo sucederá esto? Entonces, la prehistoria es, de la historia de Cristo, la prehistoria es, digamos, Génesis 1:24, que ahí viene, cuando Dios dice, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. O sea, todo lo que acontece en lo que narra Mateo 1, del 1 al 16, que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a los 12, y de ahí bueno, empieza a hacer la referencia a toda la cronología o la genealogía.
Entonces, la historia de los 30, 33 o 37 años tiene una prehistoria al inicio del primer hombre de Adán y tiene una posthistoria después de que el Señor ha muerto, resucitado, glorificado, al momento en que se acabe el mundo. Entonces, ubicamos el segundo círculo. Entonces, aquí se incluye lo que aquí te expreso, lo que llamaríamos la prehistoria en el tiempo y la posthistoria también en el tiempo. O sea, ahorita, ¿dónde estamos? En la posthistoria de Cristo, vamos a decirlo de esa manera. Primero, la existencia anterior en los hombres que estuvieron antes que él, los que le precedieron, que fueron los antecesores suyos y que, reitero, puedes recuperarlo en Mateo 1 del 1 al 16. Pero por otro lado, estamos también la poshistoria, que somos los que estamos aquí, la pervivencia de aquellos otros que han venido y que se han ido, y los que vienen y los que vendrán, y los que cuando tú y yo terminemos, vengan después de nosotros a consumar hasta la consumación de los siglos. Reitero, la primera parte es de Génesis 1:24, cuando Dios dice hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, y llega la historia que es la noche santa en Belén hasta el momento de su cruz o la noche de la anunciación, y va a terminar donde los evangelios están apuntando y los hechos de los apóstoles también, pero todavía esa historia o esa etapa se está escribiendo. Entonces ya ubicamos el primer círculo, que es la vida desde su gestación hasta su muerte y resurrección. Ubicamos una prehistoria cuando se inició la historia humana, el primer varón, Adán, o llámale como quieras, pero hubo un primer ser humano hasta el último momento en que termine lo que será el estar en este mundo. ¿Cuándo sucederá esto? Preguntan. Hoy el Señor nos responde con la incertidumbre. Pero ya que vimos el primer círculo de la historia, el segundo círculo de la prehistoria y la poshistoria, vayamos al tercer círculo, que es el de la metahistoria. Y aquí hablamos adelante de un concepto un poco raro, pero es bueno que nos vayamos habituando, sobre todo en torno a lo que celebramos el domingo. Celebramos a Cristo Rey del universo, Cristo Rey de toda la creación, Cristo Rey de todo, del tiempo y de la eternidad. Y esta metahistoria y eternidad entramos, digamos, al tercer círculo que está después del segundo círculo, que corresponde, te decía, a la metahistoria. Meta en griego significa más allá. Eso significa la meta. Meta significa más allá. Por eso, si tú puedes traducir metahistoria, sería lo que está más allá de la historia. Eso es la metahistoria. Como cuando hablas de la metafísica, lo que está más allá de lo tangible, de lo físico. Entonces, el tercer círculo es la metahistoria, es lo que está más allá de la historia que fue antes, porque la historia tiene un cero, ¿sí? Hay un punto de partida y la historia tendrá un final, que es el alfa y la omega, ¿sí? Pero antes del alfa y después del omega está la eternidad. Allí es donde se engloba la vida eterna, lo que se engloba aquello que el Señor nos ofrece. Perdón que estoy mareándote un poco con conceptos, pero es importante en torno a la pregunta que nos están diciendo. Adelante, hablemos ahora sí de los tres círculos, una vez que los explicamos. Está muy claro que el primer círculo, que es el de la historia, de los 33 o 37 años de nuestro Señor, no podría entenderse sin el segundo círculo, que es cuando fue el primer ser humano y cuando concluye el último ser humano, que es la pregunta inquietante. O sea, el primer círculo no puede entenderse sin el segundo, que encierra prehistoria y poshistoria, pero el segundo círculo de prehistoria y posthistoria, de el 1 y el 100, por poner una numeración del 1 al 100, o el alfa y la omega, por poner el alfabeto griego, estamos obviamente entendiendo que el segundo círculo, el de la prehistoria y la poshistoria, no tienen lugar sin una referencia al tercer círculo, que es el de la metahistoria, aquello que no tiene principio y aquello que no tiene fin. Aquí, en este caso, ubicamos que la existencia
de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, solo resulta comprensible a que Él es el Hijo del Hombre, porque se hizo hombre, porque se encarnó, pero también Él es Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios está más allá de la historia, está más allá de la prehistoria y la poshistoria, y Él es el que está en la metahistoria. No tiene principio ni tiene fin. Entonces, los dos círculos mayores, y aquí es donde podemos nosotros quizá ubicar esta relación que existe. O sea, nosotros hemos conocido que Jesús está más allá de sus 37 años. ¿Por qué? Por su resurrección. Entendimos que no tiene poder la muerte sobre él, que él es el que está sobre la vida y sobre el tiempo y sobre la historia. Entonces, cuando contemplamos a Cristo que resucita, ubicamos que él es el que trasciende ese circulito primero de la historia y decimos, se va hasta el segundo círculo de la prehistoria y la poshistoria, se va más allá de ese círculo, porque si él es Dios, lo debió haber sido desde siempre. Si es Dios, él no puede empezar a ser Dios. O lo era desde siempre o nunca lo es. Y la iglesia proclama lo que ya te he repetido. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, si Él se manifiesta con poder sobre todo, es porque lo ha tenido desde siempre. La naturaleza divina no se adquiere. Sí, sí, se adquiere la vida, pero el ser Dios no se adquiere, o es Dios o nunca lo va a ser. Por eso, en ese sentido, ubicamos, digamos que los dos círculos enormes, el de la metahistoria y el de la prehistoria y poshistoria, tienen capacidad de ser comprendidos porque un día Él estuvo con nosotros. Y entonces, esa corta vida terrena, 30, 33, 37, es como pudimos nosotros conocer. Y entonces los apóstoles, cuando lo contemplan, pueden decir, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Cuando le dice el Señor, mete tu mano o mete tu dedo a mi mano, mete tu mano a mi costado, es entonces cuando se hace la profesión de fe y dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero aquí lo más importante, a mí me parece, que más importante que la confesión de Tomás, donde cuando ve que está glorificado, resucitado, que está más allá del tiempo, que ha entrado al cenáculo, que estaba con las puertas cerradas y todos atemorizados. A mí me parece más bella la confesión de un centurión que contempla el acto más divino cuando el nazareno muere, y el centurión romano cuando contempla a Cristo muriendo en esa sencillez y en esa dulzura de su sacrificio y de su amor y de su entrega, de su estar, digamos, expuesto ahí a la intemperie, de su estar indefenso. El centurión cuando lo contempla, no cuando mete la mano en el dedo en la mano y la mano en el costado, sino cuando lo contempla exánime, ahí frágil, él dice, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Cuando lo contempla en su sacrificio, a mí me parece más bella esa confesión de fe del centurión romano, más que la de Tomás, cuando dice, Señor mío y Dios mío. El centurión dice, cuando contempla a Cristo muerto, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, y lo es, y se va a manifestar. Pero entonces, bueno, comprendemos los tres círculos. El círculo de la historia, el círculo de la prehistoria y la posthistoria, y el círculo de la metahistoria. Y vamos viendo adelante que en realidad el Antiguo Testamento, que se narra desde el libro del Génesis, pues era apenas el preludio. Digamos, el Antiguo Testamento era el anuncio de lo que en Jesús habría de venir. Por eso esta prehistoria la referimos como antes de Cristo y la posthistoria la referimos como después de Cristo. Digamos, esto pareciera que lo hemos entendido los seres humanos porque Cristo está en el centro, la historia de Cristo está en el centro. Y lo que aconteció previo en la prehistoria
de esa historia le llamamos antes de Cristo y hacemos el cómputo regresivo, y lo que acontece después de esa historia, en la posthistoria, le llamamos después de Cristo. Y entonces, bueno, en realidad lo que vamos analizando nosotros y el momento en que estamos ahorita tú y yo, pues digamos es el año 2020 del crecimiento de Cristo. Y en ese sentido, por eso te decía que tú y yo estamos escribiendo la posthistoria. ¿Qué decir sobre la eternidad? La eternidad anterior al tiempo no incluía simplemente la existencia intemporal, es decir, no temporal de Dios, sino también un misterio, un secreto escondido desde siempre en Dios. O sea, Dios tenía ya en la metahistoria concebido crear la historia y que en la historia él iba a entrar para santificarla, para preñarla de eternidad, y glorioso un día iba a salir de esa historia para que nosotros saliéramos también de nuestra historia y fuéramos a la metahistoria, que es la eternidad. Así cuando un día el tiempo se termine, la eternidad seguirá iluminada por el Cordero. O sea, el Cordero de Dios vino al tiempo, el Verbo de Dios se hizo carne y vino y santificó el tiempo. Y una vez santificado el tiempo, Él sale del tiempo para que nosotros vayamos tras Él, no a la prehistoria ni a la posthistoria, sino a la metahistoria, perdón, los conceptos que te manejo. Es lo que estamos haciendo hoy. Adelante. Estamos tú y yo aquí el año 2020 escribiendo la posthistoria. La pregunta por la que partimos con esta, digamos, reflexión muy conceptual, le preguntan al Señor, ¿cuándo sucederá esto? O sea, ¿cuándo va a ser que se acabe todo? Es la pregunta de los apóstoles en el Evangelio del día de hoy. Y el Señor les dice, no se dejen engañar. Y nuevamente, ¿cuándo será el final de todo? Y el Señor dice que no los engañen. Obviamente tú y yo debemos saber que en la medida en que tú y yo sigamos escribiendo esta posthistoria de Jesús, podremos ingresar a la metahistoria. ¿Cuándo? Padre, ¿hay alguna certeza? Sí. La única certeza es la incertidumbre. Y cuando Dios quiera, será. Mientras tanto, escribamos la posthistoria de nuestro Señor para que un día, escribiendo la posthistoria, podamos acceder a la metahistoria, es decir, lo que está más allá de la historia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.